Buenos días, siendo las 9:30 de hoy, martes 22 de abril de 2025, iniciamos la sesión de la Comisión de Bienestar Social, Salud y Ambiente con agradecimiento a la Comisión de... Con el, sí, pero se fue la red. Con el llamado a lista de la verificación del quórum, por favor. Muy buenos días, ediles y edilesas. Buenos días a los delegados y delegadas de las entidades convocadas para el día de hoy, comunidad que nos acompaña en barras y que nos sigue a través de las redes sociales. La sesión de la Comisión de Bienestar Social, Salud y Ambiente del martes 22 de abril del 2025. Registro presencia de los integrantes de la comisión. Edil Fidel Ernesto Poveda Gómez. Ernesto Poveda Gómez, del Pacto Histórico, presente hoy 22 de abril de 2025 en la sesión de la Comisión de Bienestar Social, Salud y Ambiente, con mi saludo a la ciudadanía gatibeña, a las personas presentes en el recinto, a la administración convocada, también presente del recinto, a toda la JAL, a usted, señora secretaria. De la edilesa María Camila Bonilla Guerrero. Gracias, Marcelita. Muy buenos días para mis compañeros y compañeras de la corporación, a las entidades que se encuentran presentes el día de hoy en el recinto, también en barras, a la comunidad que nos sigue y nos acompaña también el día de hoy a través de las redes sociales. Camila Bonilla, Partido Maíz, Coalición Pacto Histórico, presente. De la edil Julio César Flores Moreno. Buenos días, Marcela. Buenos días, compañeros. Buenos días a las personas que nos acompañan de la administración y los que nos acompañan en barras y por medios digitales. Julio César Flores, Partido Liberal Colombiano, presente. Informo al presidente que tenemos quórum para la Comisión de Bienestar Social, Salud y Ambiente. Registramos asimismo presencia de ediles y edilesas de otras comisiones. Edil José Cornelio Hernández. Marcela, buen día para usted, para Pilar, para mis compañeros ediles y edilesas, para las personas que nos siguen en las redes sociales. Cordial saludo para los funcionarios de las distintas entidades convocados hoy a esta sesión. Hoy martes 22 de abril del 2025, en sesión de la Comisión de Bienestar, Salud y Medio Ambiente, José Cornelio Hernández, Partido Liberal Colombiano, presente. De la edilesa Elsa Torres Melo. Buenos días, Marcela. Ana Elsa Torres Melo, presente. Un saludo para todas y todos los presentes en el recinto el día de hoy y un saludo especial para la comunidad que nos sigue a través de las redes. De la edilesa Natalia Guarnizo Lesmes. Muy buenos días, Marcia. Un cordial saludo para ti, para la comunidad que nos sigue a través de las redes sociales. Nos acompaña en el recinto para las entidades convocadas el día de hoy. Natalia Guarnizo Lesmes, presente. Registrada presencia, honorable presidente. Reitero que tenemos quórum para la Comisión de Bienestar. Verificado el quórum, por favor, leer el orden del día. Orden del día de la Comisión de Bienestar Social, Salud y Ambiente el martes 22 de abril del 2025. Primero, llamado a lista de verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, aprobación de actas. Quinto, tema principal, instrumentación metas del PDL 2021-2024, convocada a la Alcaldía Local de Engativá, Empresa de Acueducto de Alcantarillado de Bogotá, Contraloría Local de Engativá, Personería Local de Engativá, Consorcio Aguas de Bogotá, Empresa de Servicios Públicos, Consorcio Arbolado Asocedero, Consorcio Reutiliza. No tenemos comunidad inscrita para el día de hoy. Sexto, proposiciones y varios es el orden del día, honorable presidente. Quienes estén de acuerdo con la aprobación de este orden del día, miembros de la comisión, por favor, levantamos la mano. Ha sido aprobado el orden del día. Siguiente punto, por favor. Tercera lectura de correspondencia. Tenemos el radicado número 581, recibido de la Alcaldía Local de Engativá, con la presentación que se realizó en la Comisión de Presupuesto Local y Hacienda Pública el lunes 21 de abril del 2025. Asimismo, tenemos el radicado número 584, recibido del Consorcio Aguas de Bogotá, con la presentación del contrato 1019 de 2024, el cual presentación que se realizará el día de hoy. Esta correspondencia ya se encuentra en los correos de los ediles y edilesas de la corporación. No hay más correspondencia por leer y registro la presencia del edil Fabián Mauricio Peña Sedano. Fabián Peña presente, buen día para todos y todas. Un saludo a mis compañeros ediles y edilesas,
A ti, Marcela, invitados, invitadas del día de hoy, las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Gracias. Cuarto, aprobación de actas. Se aprueba el acta número 12 de la sesión de la Comisión de Bienestar Social, Salud y Ambiente del 9 de abril del 2025. Se pone a consideración de los miembros de la comisión el acta número 12 de 9 de abril de 2025 para su aprobación con correcciones y modificaciones. Quienes estemos de acuerdo, por favor, levantamos la mano. Ya ha sido aprobada el acta. Por favor, registramos presencia de ediles. Registro la presencia del edil Pablo Emilio Molano Jiménez. Una excelente mañana, Pablo Emilio Molano presente, saludándoles hoy miércoles 22 de abril 2025, saludando a los honorables colegas, señoritas secretarias, comunidad que hace presencia en el recinto y el saludo fraterno cordial a toda la comunidad engativeña que nos sigue día a día a través de las redes sociales. Pablo Emilio Molano, Partido Centro Democrático, presente. Siguiente punto. Quinto tema principal, instrumentación, metas del Plan de Desarrollo Local 2021-2024, convocada a la Alcaldía Local de Engativá. Nos acompaña de la Oficina de Ambiente Fernanda Villamil. Por parte de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, no contamos con confirmación de asistencia, honorable presidente, aunque estuvimos conversando con ellos el día de ayer. Por parte de la Contraloría Local de Engativá nos acompaña la profesional Ana Sofía Pacheco. Por parte de la Personería Local de Engativá no nos confirmaron asistencia ayer, creo que no han hecho presencia tampoco aún. Por parte del Consorcio Aguas de Bogotá, nos acompaña el coordinador de proyectos Julio César Martínez y el señor Diego Toro. Por parte del Consorcio Arbolado Asocedro nos confirmó asistencia el señor Luis Fernando Castañeda. Y por parte del Consorcio Reutiliza nos acompañan las profesionales Milena Parra, Mariana García y Eliana Montañez. Como mencioné, honorable presidente, no tenemos comunidad inscrita para el día de hoy. Gracias, Marcela. Como simple introducción, reiteraré que estos proyectos a cuyo control político hemos convocado hoy fueron presentados en la Comisión Ambiental Local, la última sesión de la Comisión Ambiental Local, habiendo quedado el compromiso de parte de los proyectos de venir a presentarlos a la Junta Administradora Local. Es importante caer en cuenta que si bien estos proyectos son parte de la instrumentación del último año del Plan de Desarrollo Local pasado, 2021-2024, fueron el interés principal, el interés principal pues es de doble condición. Uno, de fondo, el interés principal de convocarlos a la JAL es uno de fondo, y es que el objetivo del Plan de Desarrollo Local pasado, 2021-2024, poco y nada tenía que ver con su enunciado de reverdecer, a menos que reverdecer fuera poner color verde de cualquier manera, en cualquier lugar. Por una parte eso, y que contraría lo que está dicho en política pública al respecto del medio ambiente en este país, que implica investigar para conservar, restaurar y hacer educación ambiental, básicamente. Eso está dicho desde hace 50 años, pero aquí nunca han querido hacerle caso a esa situación. Entonces, cada plan de desarrollo es como inventándose la rueda, descubriendo el agua tibia y pretendiendo partir de cero. Y pues eso implica un problema en últimas de mal gasto de los recursos. Por eso es que se convoca a Contraloría. Eso es lo de fondo. Es decir, poco y nada tiene que ver con el deber ser. Y ese mismo defecto que tiene el propósito 2 de reverdecer Bogotá
lo magnifica el objetivo cuarto del Plan de Desarrollo 2025-2028. Pues la línea de conducta por estas administraciones asumida es la misma, es seguir pretendiendo descubrir el agua tibia y pues andar gastando los recursos de la manera como sea. Afortunadamente, en este caso en particular, por lo menos en algunos de los proyectos que han sido presentados, contamos con gente que sabe. ¿Sí? Ya la gente que conocemos, en particular el profesional Julio César Martínez, pues ya es una persona con la que hemos tenido intercambios desde hace bastantes años y sé que es una persona que puede orientar muy bien las cosas independientemente de cuál haya sido los términos de referencia, cuáles hayan sido los términos de referencia, cuál dislocados hayan sido con respecto a la realidad. Entonces, sin mayor preámbulo, yo doy la palabra a la administración en espera de que respondan las preguntas del cuestionario directamente. Gracias. Bueno, honorables ediles y contratistas que se encuentran en estos momentos en la sala, tengan ustedes muy buenos días. Mucho gusto. Pues para los que no me conocen, mi nombre es Fernanda Villamil, soy la coordinadora de Ambiente y Gestión del Riesgo por parte de la Alcaldía Local de Engativá. A continuación voy a realizar la presentación de los proyectos para que cada uno de ustedes tenga el contexto de cada uno y pues asimismo al final responderé las preguntas anteriormente enviadas a nosotros. Voy a dar inicio con la presentación pública del contrato 849 del 2024, el cual tiene como objetivo promover la separación en la fuente, el reciclaje, la reutilización y la adecuada disposición final. Este proyecto o este contrato está bajo el programa de coeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora. La meta vigente para el 2024 fue abarcar 4.000 personas en hábitos de consumo, separación en la fuente y reciclaje. Tiene una duración de 5 meses. La totalidad del presupuesto para este proyecto es de 1.999.039.50 pesos y está bajo una iniciativa ciudadana nombrada Recuperemos el Jaboque con un código 30323. Para este proyecto se realizarán 5 actividades. La primera de ellas es adelantar un proceso pedagógico de sensibilización para la separación en la fuente en la unidad de planeación zonal de las UPZ Las Ferias, Garcés Navas y Santa Cecilia de la localidad de Engativá. En esta primera actividad se abarcarán 1.200 personas a las cuales se les van a entregar unos kits individuales que constan de bolsas biodegradables, una tarjeta imantada en la cual vendrá la manera adecuada de separar sus residuos, una compostera y los aditivos para dicha compostera. Vamos a realizar 6 jornadas de capacitación, aproximadamente de 200 personas, y asimismo vamos a entregar pues, los kits anteriormente mencionados. La segunda actividad será una jornada de recuperación en el humedal Jaboque. Esta cuenta con 3 fases. La primera fase son 2 talleres de 2 horas, en las cuales se va a capacitar aproximadamente 1.000 participantes y se les brindará una dotación a cada uno de ellos. En la fase 2 se les entregará dicha dotación que está constituida por un par de botas de seguridad, un par de guantes de baqueta, un overol enterizo y una gorra capucha estilo safari que pues protege el cuello. Y en la fase número 3 vamos a organizar unas cuadrillas de 20 personas para realizar una limpieza alrededor del humedal. En esta jornada de limpieza vamos a realizar una socialización pues, de la tradición muisca con la que cuenta el humedal. En la tercera actividad es adelantar un proceso de sensibilización y aprendizaje para la adecuada separación de residuos en 8 instituciones educativas de la localidad que se encuentran alrededor del humedal Jaboque. Lo ideal es abarcar 1.600 estudiantes. Vamos a realizar capacitaciones de 2 horas con grupos de 25 a 30 estudiantes, a lo cual vamos a enseñar y a sensibilizar la clasificación adecuada de los residuos por la norma vigente que tenemos actualmente.
se les entregará unos kits que contarán con un cepillo biodegradable y una tarjeta imantada con la información de la manera adecuada de separar estos residuos. Y también les vamos como pues a enseñar y a explicar a los niños pues los problemas causados en el medio ambiente por esta mala disposición de los residuos. Como cuarta actividad, vamos a realizar la dotación para las 8 instituciones educativas que se encuentran alrededor del humedal Jaboque. Les vamos a entregar dos módulos de reciclaje que contienen pues los 3 contenedores básicos para la separación adecuada, una ecobotella y 2 kits de 150 bolsas biodegradables. Y por último, realizaremos una sensibilización sobre la separación adecuada de los residuos especiales enfocados en el aceite de cocina. Y nos enfocaremos en... Se ha caído la red. Apenas, sugerencia, apenas sienten el sonido ese, nos quedamos callados para que... Listo. Entonces, lo ideal también es abarcar mínimo 200 personas de conjuntos residenciales para realizar esta sensibilización. Para este proyecto se va a hacer una convocatoria, pues por decirlo así, especial para la población recicladora y pues si ellos quieren participar, con mucho gusto nos enfocaremos en ellos. Continuaré con la socialización del proyecto o el contrato 885 del 2024, el cual está, bueno, el anterior de separación en la fuente lo va a ejecutar el consorcio Reutiliza, que se encuentra presencialmente en este recinto. Ahora sí, voy a continuar con el 885 del 2024. Es de arbolado y jardinería. Entonces les voy a presentar la información general del proyecto, las actividades técnicas y las actividades con la comunidad. El objeto de este contrato es realizar el mantenimiento, la plantación de el mantenimiento y la plantación de árboles y labores de mantenimiento de jardinería en la localidad de Engativá. A cargo de este contrato lo ejecutará el consorcio Arbolado Asocedro y este contrato tiene una duración de 8 meses. Las metas de las cuales abarca este proyecto es la 1602, participación social para la gestión del cambio climático, en la cual para la vigencia del 2024 está a intervenir 420 metros cuadrados de jardinerías, coberturas vegetales y paisajismo. Y adicionalmente el proyecto 1610, arborización y cuidado de nuestro medio ambiente, el cual consiste en mantener 7.500 árboles urbanos y plantar 1.300 árboles urbanos. Las actividades que se van a realizar en el componente de jardinería son en el mantenimiento de la jardinería, es de hierve, recolección de residuos, adición de sustrato, replante, riego, fertilización, control fitosanitario, podas, rebordeo y se realizará una disposición final de los residuos que se generen en este mantenimiento. Las jardineras a abarcar son las que se encuentran en el barrio San Marcos. Bueno, ahí estaban como la estructura o el diseño de estas jardinerías, pero no se alcanza a ver bien. Pero creo que aquí en el recinto, los ediles creo que tienen conocimiento de la ubicación de estas jardinerías. Perdón. Justamente a eso quería referirme, disculpe que le hubiera interrumpido. El edil Pablo me dice que no se ha enviado todavía la presentación, no se ha compartido. Honorable presidente, es que tenemos problemas con el internet, tuvimos que descargar la presentación en ese computador a través de cable de datos. Una vez tengamos, o sea, podamos descargarla, la enviaré a los correos de cada uno de ustedes. Gracias, Marcela. Ahí Pablo, ahí la explicación. Pues estaremos atentos. Prosiga y apenas termine, me voy a hacer una pequeña intervencióncita. Siga, por favor. Listo. Entonces, en la parte de mantener 7.500 árboles, se va a realizar el diagnóstico de las necesidades de dichos árboles. Si se requiere una tala de emergencia, posteriormente se realizará el plateo, el replante si es necesario, el retutorado, la poda, fertilización, riego, actualización de los códigos IGAU y también la adecuada disposición de los residuos que se generen al mantener dichos árboles. Los 7.500 árboles están distribuidos por toda la localidad.
En la presentación que se les enviará posteriormente se evidencia el mapa de la localidad y unos puntos donde se evidencia la ubicación de estos árboles. Adicional a esto, se plantarán 1.300 árboles. En esta etapa se hará una identificación y una aprobación de los diseños previos a esta plantación. Se realizará la preparación del terreno, el trazado, el aullado, adición de sustrato, plantado, tutorado, riego, fertilización, control fitosanitario, replante, controles de arbences, registro en el SIGAU y también la adecuada disposición de estos residuos. La zona para realizar estas plantaciones de dichos árboles es en un predio que se encuentra, pues por decirlo así, detrás del Jumbo de la calle 80, el cual es un área pues adecuada donde podamos plantar y pues hace falta individuos arbóreos. El contrato va a realizar unas actividades de interacción con la comunidad. Al inicio se realizaron como ya lo había mencionado, las presentaciones a la Comisión Ambiental Local. El día de hoy se está realizando ante los honorables ediles en la Junta de Acción de Administradora Local y se realizarán las previas reuniones de socialización con las UPZs de la localidad. El día miércoles tienen la primera y el viernes la segunda, por si algún presidente de la Junta no puede asistir el día miércoles. Las actividades también que se va a realizar con la comunidad, se llevará a cabo una jornada de adopción de los árboles con el fin de fomentar la continuidad, la promoción y la participación comunitaria en los proyectos de arbolado. Lo ideal es que en esta actividad cada una de las personas que hagan parte de dicha jornada se apropie o adopte un árbol para sí mismo tener su cuidado y así generar una apropiación más de pues dicho del ecosistema y de todos los árboles que vamos a plantar. En esta jornada va a ser una actividad teórico-práctica para involucrar a la comunidad con el cuidado del arbolado, la importancia de la arborización y las estrategias de conservación de los recursos naturales. El consorcio Asocero creo que también se encuentra aquí en el recinto. Y por último, realizaré la presentación del contrato 1019 del 2024, el cual es un contrato interadministrativo con la empresa de aguas de Bogotá, la cual se encuentra en el recinto también. El objeto de este contrato es realizar la estructura ecológica a través de los corredores polinizadores en ecosistemas estratégicos dentro de la estructura ecológica principal de la localidad de Engativá. El código del proyecto es 1603 y su nombre es Inversiones Ambientales Sociales. El programa es Programa Bogotá Protectora de los Recursos Naturales. La meta del cuatrenio fue intervenir 3 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación y recuperación ecológica. Para la vigencia 2024 es intervenir 1.08 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación y recuperación ecológica. El presupuesto para este proyecto es de las áreas, no señora. Las áreas a intervenir es el lado nororiental del humedal Jaboque. Como les estaba mencionando, la ubicación de este proyecto es desde el puente que nos comunica al Parque de la Florida. Desde ahí prácticamente hasta el final de dicho jarillón, como lo evidencia en la imagen, que es por todo el río Bogotá. Esta intervención será de 0.85 hectáreas en el humedal Jaboque. Y en la reserva distrital del humedal Juan Amarillo Tibabuyes, la ubicación como para darles a ustedes un mejor contexto, es al final o a lo último del Parque 7 Canchas. Esta área consta de 0.23 hectáreas. Este proyecto cuenta con 3 fases. Una de ellas es el alistamiento, que es el conjunto pues, de
actividades de preparación en cuanto a documentos y las presentaciones públicas que se deben realizar. Y posteriormente se realizará la fase de diseños, en la cual se va a evaluar el estado actual del ecosistema que se va a restaurar, en este caso, pues las áreas de los dos humedales. Se van a definir las escalas y niveles de organización que se encuentran allí, establecer las escalas y jerarquías de disturbios en cuanto a la estructura ecológica principal. Esto quiere decir, bueno, los principales disturbios que se han encontrado en estas dos zonas es la inadecuada disposición de los residuos como escombros. A continuación se realizará una participación comunitaria. El equipo del contratista Aguas de Bogotá se está actualmente realizando toda la socialización con la comunidad aledaña a estos dos lugares. Evaluar el potencial de regeneración del ecosistema, evaluar también los factores abióticos, los tensionantes sociales, la selección de especies adecuadas para esta restauración. Lo que requiere este proyecto es que las especies que se planten pues perduren con el tiempo y nos ayuden con nuestro objetivo principal, que es crear un corredor polinizador. Por último, se realizará la elaboración y la presentación de estos diseños para la restauración ecológica. Y por último, se realizará una implementación y un monitoreo de estos corredores polinizadores. Se realizará el retiro y disposición final de los materiales de escombros. Como lo mencioné anteriormente, en estas zonas hay bastante material de escombros, entonces lo que hará el contratista es retirar. Erradicación de las matrices de vegetación epígea y epógea, lo que significa es que en estos lugares hay especies invasoras. Lo que va a realizar el contratista es pues retirar estas especies invasoras y poner especies nativas. La adecuación del suelo y mejora del drenaje, ya que debido a la gran cantidad de escombros que hay en estos lugares, pues es necesario realizar esta adecuación. La señalización y demarcación de áreas de trabajo, la propagación vegetativa y puesta en marcha de la unidad productiva. Esto quiere decir la propagación del material vegetal que se va a implantar. La adquisición de plántulas, la plantación y unas estrategias de apoyo para la restauración ecológica. Y por último, se realizará un mantenimiento a dicho corredor polinizador que se va a plantar. Este consiste en el plateo, eliminación del pasto quicuyo, el replante, el riego, la fertilización, el deshierve, el manejo fitosanitario y el análisis de los comportamientos de los insectos, la instalación y mantenimiento de cercas pues para el cerramiento de dichas áreas. Y quiero contarles que aparte del, bueno, cuando nos mencionan polinizadores, lo que pues se nos ocurre infinidad de especies polinizadoras pues con los que nosotros contamos en nuestro territorio. Entonces, lo ideal es con este corredor polinizador es como llamar a estas especies para que habiten más estos lugares y así ayudarnos con la polinización. Y esas fueron las presentaciones de los proyectos contextualizando a cada uno de los presentes en este recinto. Posterior a eso me va a permitir a resolver las preguntas que fueron enviadas con anterioridad a los consorcios y al Fondo de Desarrollo. Entonces, las preguntas en su totalidad fueron 7. Bueno, acá yo... 8. 8 con los cronogramas. Entonces, bueno, me adelanto. Se enviará la presentación, las respuestas a esas preguntas y como parte de una de las respuestas son los cronogramas de cada uno de los proyectos. Se les enviará cuando tengamos internet a sus correos. La primera pregunta indica cuáles son las metas específicas instrumentadas para estos contratos. Sin embargo, en la presentación de cada uno de ellos las mencioné, pero las voy a resaltar para darle respuesta puntual a esta pregunta. En el contrato 849 del 2024, separación en la fuente, consiste o hace parte del proyecto 1614, ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora en Engativá. La meta es vincular 4.000 personas en hábitos de consumo, separación en la fuente y reciclaje. El contrato 885 del 2024 hace parte del proyecto 1602, participación social para la gestión del cambio climático. La meta es intervenir
1.670 metros de jardinería, coberturas vegetales y paisajismo. También cuenta con el proyecto 1610, que es arborización y cuidado de nuestro medio ambiente. La meta 31 es mantener 9.805 árboles urbanos. La meta 32, plantar 1.562 árboles urbanos. Y por último, el contrato 1019 del 2024 hace parte del proyecto 1603 en cantidad protectora de sus recursos naturales. La meta, del cuatrenio fue de 0. De las áreas que ya mencioné en la presentación, sí señor, de procesos de restauración, rehabilitación y recuperación ecológica. Dando respuesta a la segunda pregunta, en la cual consiste si estos contratos trasladan recursos de algún rubro de funcionamiento o de otros de inversión, la respuesta es no, no se realizó ningún traslado de los recursos. La pregunta número 3, los 3 contratos ponen en marcha iniciativas ciudadanas votadas en presupuestos participativos o fueron orientadas en parte por los componentes flexible e inflexible del Plan de Desarrollo 2021-2024. Quiero contarles que el contrato 849 del 2024 efectivamente hace parte de una iniciativa ciudadana, la cual se enumera como 323, nombrada Recuperemos el Jaboque, en el marco del propósito 2 del Plan de Desarrollo Local 2020-2024, en la cual establece cambiar nuestros hábitos de vida para revertir Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. Para el desarrollo de el propósito es desarrollar estrategias que permitan promover el cambio de hábitos en el manejo de los residuos sólidos. Para el contrato 885 del 2024, que consiste de arbolado, no tiene una iniciativa ciudadana, está en el marco del objeto cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática, como lo mencioné en el anterior. Y el contrato 1019 del 2024 tampoco hace parte de una iniciativa ciudadana. También está en el marco del propósito 2 del Plan de Desarrollo 2020-2024, en el cual se establece cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer Bogotá, adaptarnos y mitigar la crisis climática. Como respuesta a la pregunta número 4, aunque los nombres de los contratos enuncian su objetivo general, ¿los tiempos de ejecución bastan para cumplir dichos objetivos? Sí, se alcanza. Para la respuesta número 5, que indica cuáles son los avances prácticos y conceptuales del contrato 849 del 2024 en cuanto al PEGIR y más basura cero, la respuesta es: el contrato busca contribuir, además de las metas contempladas en el Plan de Desarrollo Local 2021-2024, al cumplimiento de los programas 6 con respecto al aprovechamiento, 9, disposición final, y 14, cultura ciudadana. En el PEGIR del Distrito Capital, conforme a las estrategias pedagógicas, se refiere tanto a la separación de la fuente como en cultura ciudadana de apropiación de ecosistemas estratégicos como el humedal Jaboque. Con respecto a basura cero, se plantea realizar un desvío del relleno sanitario del material orgánico con la entrega de los kits mencionados en la presentación, que consiste de composteras a 1.200 hogares de la localidad de Engativá con su respectiva capacitación e insumos. Para la pregunta número 6, la cual indica cuáles son los del contrato 885 del 2024 y 1019 del 2024. En cuanto a la restauración ecológica de los lugares específicos donde se llevarán a cabo, para el 885 del 2024 se realizará el mantenimiento de los árboles que se encuentran plantados en toda la localidad, y se plantarán unos nuevos en el Parque Pontevedra, que es el predio que les indiqué, que queda en la parte posterior o trasera del Jumbo de la calle 80. Y las jardinerías, pues son las de San Marcos. Y para el 1019 se realizará la intervención de 0.85 hectáreas en el humedal Jaboque, en el costado norte, y 0.23 hectáreas restantes se realizarán en el humedal Juan Amarillo, en el costado suroriental del humedal. Teníamos la pregunta número 7, pero no fue totalmente clara, entonces por ese motivo no doy respuesta a dicha pregunta. Permitiré leer la pregunta 7. Cada proyecto traza hipótesis
y aboca los métodos que permiten falsearlas. Para quien está formado en la disciplina de investigación científica de la biología, esto no es nada oscuro, es totalmente claro. Es decir, ¿están planteando alguna hipótesis o no? Y si la plantean, pues tienen que exponer un método, que generalmente es análisis numérico, el tipo que sea, análisis estadístico, clasificación jerarquizada, ordenamiento de variables, regresión simple, regresión múltiple, correlación canónica, los que sean, para decir si la hipótesis siendo verídica puede ser falseada o siendo falsa puede ser contrastada. Es así de sencillo. Es lo que le estaba planteando. Porque de otra manera estaríamos haciendo actividades por hacer actividades. ¿Correcto? Entonces, ese es el sentido de la pregunta. Y la última es, en precisión de la pregunta 3, la pregunta 3 era, ¿los 3 contratos ponen en marcha iniciativas ciudadanas votadas en presupuestos participativos o fueron orientadas en parte por los componentes flexible e inflexible de PDL 2021-2024? En precisión de eso, ¿cuáles son los cronogramas? Esa es la pregunta octava. Entonces, por favor, bien pueda continuar. Bueno, como lo mencioné anteriormente, los cronogramas serán pues enviados con la presentación al correo de la JAL y posteriormente a cada uno de sus correos. Ya concluye la intervención de la alcaldía local. Sí, señor. Dando respuesta a las preguntas mencionadas y la contextualización de los 3 proyectos. Estas preguntas, estas 8 preguntas que fueron remitidas por esta comisión, pueden ser respondidas en parte o en totalidad por alguna otra de las entidades convocadas. Entonces, si las entidades convocadas tienen algo que decir, por favor, tomen la palabra en el orden en que ustedes decidan. Me permito registrar la presencia de Gilberto Ernesto Maya Lemos. Muy buenos días para todos, cordial saludo para cada uno de los ediles presentes, para la administración, para la ciudadanía que se encuentra en gradas, para ti, Marce, para quienes están conectados en redes sociales, Pedro Maya, Nuevo Liberalismo presente. Bueno, no hay nada que decir de parte ni de acueducto o esa agua es Bogotá. Entidad de control, Contraloría no tiene por ahora nada que mencionar. Tiene la palabra la Contraloría. Buenos días para todos los presentes. A mí sí me gustaría que por favor nos aclararan y nos hicieran y gastos y estados financieros. Muchas gracias. A usted. Bueno. Creo que sobra indicar que desde mi punto de vista como presidente de la comisión no me siento satisfecho con las respuestas presentadas. Esperaría que, como acaba de decir, se anexarán debidamente al acta. No obstante, pues con la grabación también contamos con un punto de avance al respecto. Entonces, siendo así, si alguno de los compañeros civiles tiene alguna pregunta, proceda de esa, Natalia. Gracias, presidente. Bueno, yo realmente, presidente, sí, nuevamente quiero hacerle un llamado a la administración, pues yo veo que Fernanda hizo la presentación y demás,
Pero, presidente, volvemos a lo mismo y usted sabe que yo soy muy insistente con eso. O sea, aquí no estamos jugando, presidente, y no podemos venir a perder tiempo en una sesión para que nos digan que con posterioridad van a ser enviadas las preguntas. Presidente, que la información no esté llegando con antelación y esto es un llamado pues no solamente para esta presidencia, sino para todas las presidencias de las diferentes comisiones de la corporación para que revisemos a ver si somos nosotros los que no estamos enviando las convocatorias con el tiempo que se debe o si por el contrario es la administración que no está contestando las preguntas. Porque, Fernanda, realmente la pregunta número 7, pues puede que ustedes no la entiendan, pero no entiendo por qué no ni siquiera preguntaron al presidente de la comisión cómo podrían darle respuesta a ese cuestionario. Entonces sí me parece lamentable que pues la administración no procure por resolver las inquietudes de esta corporación y yo sí tengo varias inquietudes. La primera es, presidente, que se le manifestaba a usted ayer acá y me gustaría que quedara acá por parte de la administración en el acta y es saber estos contratos de los que estamos hablando hacen parte de la vigencia del plan de desarrollo que aprobó la corporación pasada, o sea, la JAL que administró hasta el 2023. Y me gustaría saber si todos esos procesos de formulación los realizó la alcaldía saliente o si hay algún proceso de estos que haya formulado la administración actual. ¿Sí? Me preocupa el tema de arbolado porque en la explicación estaba acá intentando abrir la presentación, pero no me carga, está un poco pesada. Y allí nos hacían especificación a lo que se va a hacer con el tema del arbolado. Y ahí me preocupa un poco, presidente, y me parece que deberíamos de citar esta sesión específica para revisar el tema del contrato del arbolado, porque se supone que la cabeza de este sector es Jardín Botánico y Secretaría de Ambiente. Entonces, a mí me gustaría saber, esos árboles que se van a intervenir, ¿cómo hacemos para saber que no se están cruzando con la inversión o con, digamos, lo que ya tiene presupuestado estas entidades para intervenir este arbolado? ¿Y cómo es esa intervención? Porque, por ejemplo, hablábamos de un tema de SIGAU, de las plaquetas de los árboles y demás, pero pues entonces ahí viene la pregunta, presidente, y es, ¿nos estamos gastando la plata del Fondo de Desarrollo Local para hacer el trabajo que hacen las entidades del distrito? Y entonces, ¿dónde está la plata de esos árboles que se están supuestamente manteniendo? Pero entonces no sabemos si es el jardín botánico, si es la administración local y pues adicionalmente dónde está, digamos, el personal idóneo, porque no me quedó muy claro si ahí también es un convenio que tenemos interadministrativo para que ellos gestionen el tema del mantenimiento del arbolado. Entonces, me parecería importante, presidente, que en otra sesión abordemos esto de una forma más detallada y podamos revisar cuáles son los árboles, porque se dice en toda la localidad, pero pues en toda la localidad hay un montón de árboles y a mí sí me gustaría saber dónde están esos recursos y también que tienen actualmente estos programas. Ahora, usted toca una parte muy importante, presidente, y digamos que si bien es cierto, no es materia de la sesión de hoy, pero ya que la alcaldía local de Engativá está en un proceso de formulación, pues a mí me gustaría saber cómo le vamos a apuntar en esas líneas de inversión y cómo se está pensando la alcaldía de Engativá en estos 4 años la inversión en temas ambientales, porque no podemos seguir entregándole a la gente un gorrito de Dora la Exploradora. O sea, realmente eso no soluciona los problemas ambientales y sí me preocupa mucho porque volvemos a lo mismo. Entonces, ¿en qué estamos invirtiendo los recursos? Entonces, aquí nos convertimos en comprar gorras y camisetas, pero realmente no se ve el avance en la localidad y a mí sí me parece que hay que ponerle una lupa muy importante y más considerando, digamos, la estructura ecológica principal que nosotros tenemos en la localidad y que es de vital importancia que se preserven estos humedales, que se preserve la estructura ecológica que ya tenemos y sobre todo el tema de mantenimiento del arbolado, que ya lo hemos hablado aquí incluso con las entidades correspondientes, porque en la localidad tenemos mucho volcamiento de árboles porque no se les hace el mantenimiento correspondiente y después pues tenemos que lamentarnos temas de daños materiales.
y que incluso pues no vayan a causar la vida de los habitantes de nuestra localidad o las personas que transitan por nuestra localidad, pero sí me parece, presidente, que sería bueno ahondar un poco más en cada uno de estos contratos porque no me quedó muy claro, por ejemplo, cómo están esas metas, cómo van esas metas, cómo cerraron, si se cumplieron, si no se cumplieron. Hay otro tema muy importante que tocaba ahí Fernanda y es el tema de las jardineras, que incluso nosotros lo hablamos cuando debatimos la aprobación de este plan de desarrollo y fue que pues nos tocaba dejar un monto muy alto para mantener esas jardineras porque infortunadamente la administración pasada hizo una inversión en unas jardineras y después no tuvieron a quién colocárselas para que las mantuviera y pues resulta que ahora es un problema para el Fondo de Desarrollo Local y digo problema porque eso necesitamos recursos para mantener esas jardineras y esos recursos podríamos invertirlos en otra cosa. Y pues tenemos que dedicarlas a mantener esas jardineras. ¿Por qué? Por una mala planeación, por una mala formulación y por no invertir bien los recursos. Entonces, me parecería importante, presidente, yo vi que Fernanda nos mandó, o más bien en la presentación hay unas imágenes de estas jardineras. Yo no sé si estas imágenes son recientes o son los diseños de las jardineras. Entonces, valdría la pena incluso que la JAL fuera hasta esas jardineras y revisemos, porque ahí se esas jardineras viéndolas de forma... Gracias. Sí, no sé si esas jardineras viéndolas de forma presencial, pues en este momento estén en ese estado. Entonces sería importante también pues revisar cómo recibió esta administración esas jardineras y pues cómo están invirtiendo efectivamente esos recursos y las jardineras se encuentran en buen estado. Digamos que a grandes rasgos, presidente, esa es mi intervención, nuevamente haciéndole un llamado a la administración para que le envíe a esta corporación con antelación las respuestas, presidente, porque pues es imposible construir un debate pues sobre información que no se tiene y justamente por eso se envía la convocatoria con antelación para nosotros poder revisar la información y pues poder ahondar un poco más sobre el tema, presidente. Muchas gracias. Hasta Ilesa Natalia, tiene la palabra la Ilesa Camila. Bien, Barrello. Registro de la presencia de la Ilesa Lina Ornella Pensionarias. Presidente, gracias. Marce, buenos días. Buenos días a las entidades, a la comunidad que nos vino. Sigue Lina Pensionarios, Partido Mira, presente. Gracias, presidente. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. Bueno, agradeciendo la presencia de las entidades, la respuesta de la alcaldía local. Yo quisiera hacer mi intervención frente a varios aspectos. Lo primero sí creo que debe ser importante y a manera de sugerencia y recomendación, y es que recuerden que este es un control político. Y en ese sentido, cuando la JAL cita un debate de control político, no podemos excusarnos sobre que no existe claridad al respecto de una pregunta como si fuera un derecho de petición únicamente. En ese sentido, sí debe haber un esfuerzo por parte de la administración de consultar únicamente, pero podía verse. Pero podía haberse abordado al presidente para hacer la claridad de que pudieran tener las respuestas completas el día de hoy. En segundo lugar, para mí es bueno que de manera excepcional, a como sucede en otros controles políticos, y esperamos que no sea extra. Hola, hola.
Bueno, estaba diciendo que para mí es grato que pues el operador esté presente porque la generalidad de los debates de control político no hacen presencia los operadores y la idea es que pues en adelante, porque seguramente vamos a seguir haciendo seguimiento y control político a la ejecución de estos contratos, hagan presencia. En ese sentido, pues las recomendaciones es que puedan revisar la experiencia de otros procesos para que no se repitan los mismos errores que históricamente se vienen cometiendo y que seguramente la comunidad siempre va a recurrir a la alcaldía local o a esta corporación para exigir el cumplimiento porque los operadores no cumplen o se basan únicamente estrictamente a la formulación que claro debía hacerse, pero yo creo que también el operador tiene una responsabilidad de ir un poco más allá para realmente poder cumplir el objetivo contractual y sobre todo beneficiar a la comunidad, que realmente es para eso que nosotros aprobamos un presupuesto y que también, digamos, hacemos el seguimiento y el control político a estos contratos. Hay un tema en particular que me llama la atención y es el tema de la población recicladora. El primer contrato, que creo que es el 849, habla que su objetivo principal es incluir a la población recicladora. Pero vamos a hacer una convocatoria general en donde pues sí, se va a priorizar a la población recicladora y en el desarrollo de todo el contrato, como fue expuesto, pues no se habla mucho de la población recicladora. A mí sí me gustaría saber cómo va a ser la convocatoria y cómo va a ser el detalle de la ejecución del contrato en ese sentido. Cómo a través de la ejecución del contrato vamos a lograr que realmente se apoye y se dignifique la labor del reciclador. Obviamente, y acá esto también yo lo digo en esta sesión, aunque no compete a este contrato en específico, sino es para que se tenga en cuenta para los proyectos que se van a ejecutar con recursos del nuevo plan de desarrollo local, y es que las organizaciones de recicladores en su mayoría ya tienen una alta capacitación en manejo de residuos. De hecho, estas organizaciones son las que hacen las sensibilizaciones y la pedagogía en calle, en las propiedades horizontales y en las residencias de cómo hacer la clasificación, muchísimo incluso mejor que privados. En ese sentido, a mí me parece muy importante y aprovecho que aquí está Cristian y el equipo de planeación, y es que en la mesa de formulación que se siga haciendo, que me gustaría preguntar en este espacio en qué va, porque entiendo que se tuvo una mesa de formulación, pero no sé si al igual que los otros sectores se va a hacer una nueva mesa para revisar especialmente estas metas, y es que se tenga en cuenta realmente el fortalecimiento de las organizaciones, no inclusive de quienes la lideran, sino de quienes hacen parte de ellas y hacen el trabajo sucio, que podríamos decir, y que realmente hacen la recuperación de puntos críticos y que se esfuerzan día a día por limpiar nuestros espacios, pero además ayudar al cuidado del medio ambiente. De qué manera dignificamos su labor, pero también fortalecemos. Parece muy importante que eso debe ser cuenta en la formulación del nuevo plan de desarrollo local y hacer la invitación igual al operador que con base en lo que ya tienen formulado en este proyecto 2024, pues se logre en la mayor medida de lo posible ese objetivo con estas organizaciones recicladoras. Por eso para mí es importante saber cómo se está haciendo, cómo se tiene pensada la convocatoria y los tiempos. Es una lástima no haber podido ver el cronograma porque no podría hacer una pregunta más específica al respecto. Frente al tema del arbolado, al igual que la dilesa Natalia, yo también tengo la misma preocupación frente especialmente al segundo contrato, que hablan de un número, sí, de árboles, pero no tenemos la ubicación, a diferencia de los que mencionaron que eran detrás del yumbo. Sí es importante saber, porque cuando se hace una planeación y se hace una distribución de un recurso, sí debe saberse a dónde se va a invertir ese dinero. Eso es parte de nuestra obligación, poder también hacerle seguimiento y conocer esa información. Y claramente sí, la preocupación, y esa preocupación no existe de hoy, lo hablamos cuando estuvimos en la aprobación del plan de desarrollo local, revisando cómo había sido la ejecución de esas metas y que de hecho se demoraron muchísimo en formularlas por ese problema de que no se sabía cómo se iba a ejecutar algo que tal vez ya lo estaba ejecutando la entidad
del nivel central. Y en cuanto a las jardinerías, el problema allí es que sí, pues hay que hacer el mantenimiento, pues ya pues no tuvimos nada más que hacer que aceptar que eso se hiciera de esa manera, pero ahí hay un problema mucho más grave de fondo y es que si bien se hace el mantenimiento, el problema es que ahí hay un punto crítico de basura complejo que se recupera momentáneamente, pero vuelve otra vez y está en la misma situación por la misma problemática que tenemos en Canal Los Ángeles y en otros lugares con el tema de los carreteros. Entonces, hacemos un mantenimiento de las jardinerías, pero ¿cómo realmente se está involucrando a la comunidad para el cuidado y el mantenimiento? Se tiene contemplado dentro de la ejecución de ese contrato unas actividades adicionales para mantener el espacio limpio. El contrato contempla eso dentro de su formulación. Me parecería importante saber eso porque si hacemos una cosa, pero pues realmente va a estar totalmente invadido el espacio del tiempo, se va a derrochar el dinero. Muchas gracias, presidente. Esa Natalia. Digo, Camila, ¿hay alguna otra intervención? Perfecto. Entonces, él es a Camila. Tiene el uso de la palabra, presidente. Práctica, terminamos la ronda. Sean ustedes como convocados a intervenir según consideren conveniente. Entonces, yo, si bien me remito a las preguntas enviadas, sí creo que es importante que tomen nota de todo lo que mostraron Camila, que son asuntos muy, muy importantes que quedaron planteados directamente en el cuestionario. Para mí es importante saber, específicamente en cuanto al punto 3, si había claridad acerca de que los contratos que se iban a quedaban involucrados en el componente inflexible. Porque si eso no lo indica, no estaba sujeto a la excepción y a opinión ciudadana, cosa diferente a lo que pasa en el participativo. O más laxamente los presupuestos flexibles que han reducidos a el 2%. Se suponía que había estado un 5% de presupuesto flexible de la administración pasada, pero en la práctica lo que hizo fue aumentar el presupuesto participativo más del 50% y el inflexible lo puso por encima del 45%, en detrimento del presupuesto flexible. Y eso pues tiene que ver con el manejo político de la ejecución. Por eso creo que es importante tener esa claridad. Pero yo voy a lo de fondo. Estamos hablando de restauración. Digamos, en una parte importante de estos contratos que nos convocan hoy, en particular aquí es 19, dice realizar el restauración ecológica de corredores utilizados en sistemas estratégicos dentro de la estructura ecológica principal de la localidad. Yo le pregunto fundamentalmente al alcalde, pues se lo pregunté a la pasada, pero no me pudieron responder. Es ¿qué van a restaurar? ¿Qué van a restaurar? Yo vi en una diapositiva, creo que en acá fue, donde el punto de instalación del corredor de politizadores correspondía al Jarillón del río Bogotá, al norte de la llamada oficio de humedales. Y yo que tengo edad suficiente recuerdo que hay un cabio de politizadores. Ahí lo que teníamos era, antes de las barbaridades de hacerse Jarillón, teníamos un sitio como de creciente, muy amplio, pero que tendía a ser potrero sometido a
dispersión de semillas por viento y también polinización por viento. Había hemofilia. Estos son polinizados. No son solamente los animalitos. Y eso está en teoría. Lo que pasa es que la gente piensa que la biología también es de Yo hice un ejercicio hace muchos años en el jardín botánico, después de que el jardín botánico hubiera rescatado unas especies que ya años de chicamocha que se llaman mangle, dicen mangle santanderiano, Scalonia pendula. Eso fue en el año 87, pues, hace rato. Y la preocupación del jardín botánico era que las semillas no germinaban. Entonces, ¿cuál fue mi hipótesis? Que fallaba la polinización. Y por lo tanto, había semillas inviables y no germinables. Y era una hipótesis muy al tanteo. Yo de la especie de sabemos. El asunto es que gasté prácticamente 4 meses en darme cuenta. En últimas, que sí, que no había polinización, pero que los polinizadores específicos de esa especie, que eran polillas esfinge, las polillas esfinge que vivían en Bogotá, no conocían la planta. Yo me quedaba de noche allá mirando qué pasaba y las polillas como que sentían el olor y empezaban a acercarse. Un tiempo en que no se acercaban. Cuando ya se dieron cuenta, seguramente por su información genética, que esa especie de rodero comenzaron a acercarse a las polillas en distancia. Y ya no hubo problema con la fiabilidad y la genética. Después de 4 meses del ejercicio, el problema venía 2 años antes. O sea, hubo un tiempo en que los animales tuvieron que analizar, en su pequeño cerebrito, analizar qué esas especies sí estaban correctas para ellos ayudarles a hacer la correcta. 2 años. ¿Cuánto tiempo está planteado para este grupo? ¿Sí me hago entender a qué voy? Estamos intentando desarrollar un proceso de sucesión ecológica inducido por la mano humana, eso es la restauración. Pero para que eso sea así, debemos partir de una base que nos indique que vamos a restaurar algo. En este caso, no es cierto. Estamos creando una nueva realidad. Y contamos con más incertidumbre aún. Porque ahí lo que prima es la acción del viento celular. Bueno, a pesar de que haya elevado el viento, la condición aparentemente no ha cambiado. Puede ser que al abrigo del jarillón sí se puede hacer la restauración. Ustedes lo plantean. En la ladera del jarillón, la parte más baja. Porque en la parte más baja hay humedal. Un cal. Que se ha desarrollado espontáneamente en un proceso de sucesión ecológica. Eso es lo que cuentan esa realidad natural que pasa. Y para eso hay que hacer biología, no diseño. Por eso me preocupa tanto que así fuera un solo peso, se invierta de una manera en que corramos el riesgo de que pase lo mismo que pasó en las jardineras, en el barrio de San Marcos, que queden ahí. Después de que lleguen los recicladores y les echen el plástico encima de los pobres plantas quedan
llenas de basura encima. No se trata de eso. Ahora, de ninguna manera está atacando el primero, de julio ahí, pero que el cuento de los tiempos, o sea, el hecho real, tiempo, son pocos meses, creo yo. Entonces, bueno, en la continuidad. Vamos a ver qué verificación me sugiere una pregunta adicional. Algunas especies con síndrome de localización conocido que se los hace en espera específica de las especies, valga la redundancia, que corresponden a ese síndrome de localización o no. Sí. Escalonia péndula es estigófilo, es decir, los primeros que llegan a chupar el hemisferio son las polillas esfinge. Eso es cierto, lo verifiqué. Pero una vez ya llega todo el mundo, abejas, polillas, todos. Claro, siempre hay una predominancia de polillas esfinge, porque son nocturnas, hora de emisión el crepúsculo, hora en la que muchos pájaros están activos, las abejas. Entonces, ese tipo de cosas son una realidad biológica que se deben considerar al plantear estos ejercicios. Más allá de decir que contamos con un producto pequeño o grande, ¿cómo vamos a entender eso? Sí. Yo quisiera saber si hay, por lo menos, análisis de ese respecto, ¿o no? Bueno, creo que debo ir para no darle oportunidad inicialmente solo para. Antes de que intervenga la administración, la salud. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. Estaba aquí revisando la presentación fácil y evidentemente pues son recursos que ya venían del periodo que pasado. Sí. La pregunta es porque tenemos muchos puntos críticos en nuestra localidad y es Fernanda, que es la líder acá, quien nos va a ayudar con los temas ambientales en la localidad. Y es saber si este contrato también se enmarca en precisamente poder hacer un trabajo administrativo, interinstitucional, con la UAEPS, con Boca Limpia, porque muchos de los puntos críticos que vemos en nuestra localidad y hace parte de los desórdenes de disposición de las basuras es por causa de nosotros, el usuario de la cultura ciudadana que no tenemos al momento de sacar la basura en los horarios que no son, de no hacer la adecuada separación. Por eso aquí veo importante esta actividad que ustedes manifiestan en el contrato de adelantar procesos pedagógicos de sensibilización para la separación en la fuente en las subresetas Las Ferias, Garcés Navas y Santa Cecilia. Entendería, no alcancé a escuchar bien en la grabación, no sé si este territorio está en el marco de los presupuestos participativos que la comunidad solicitó, porque pues evidentemente hay muchos otros puntos críticos en la misma UPZ 74, donde también podemos trabajar la misma, el canal de la Florida también, que es un punto bastante crítico, donde allí podemos hacer esta sensibilización también, no solamente a la población en general, a la población recicladora, sino también a quienes son dueños de bodegas, porque ellos muchas veces no se les apoya y sí les dan el trabajo a los recicladores para que realicen esta labor tan extenuante y tan beneficiosa también para el medio ambiente. Entonces, sí saber cómo se tiene pensado desde la alcaldía para que este contrato se pueda optimizar de la mejor forma y que a su vez podamos reducir puntos críticos en nuestra localidad que nos ayude también a nosotros como ciudadanos concientizarnos y hacer la adecuada separación y la adecuada disposición de los residuos. Y bueno, ya los temas del humedal y de los ha tratado muy bien en su intervención, pues a su vez también allí entiendo que el IDU también va a hacer una intervención del puente vehicular para que ese espacio pues también sea un espacio que pueda disfrutar la comunidad, cuidar, mantener también
ambientalmente en compañía de las instituciones. Por lo demás era eso, presidente. Muchas gracias por la respuesta y por el observatorio. Hasta ahí, Salina. Presidente, gracias. Bueno, agradecer la presentación, la ilustración que nos hacen con estos proyectos. Le llama la atención el contrato de 40.000. Sí, tiene un alcance para 4.000 personas. 4.000 personas, lo que veo ahí dentro de la presentación. Pero se desglosa en unos numerales donde dice que el primero, en ítem número 1, se benefician 1.200 personas. En el ítem 2, en las jornadas de recuperación, aplica para 1.000 personas. En el proceso de sensibilización aparecen 1.600 estudiantes. En la cuarta no hay. En la quinta habla de 1.000 personas y esto nos daría 4.800 personas como beneficiarios. Me gustaría que pues me aclararan ese tema. Con respecto al contrato 885 no aparece el presupuesto. ¿Cuál es el presupuesto asignado a este contrato? ¿Sí? Y por último, en el contrato 885, digamos que me llama mucho la atención, es una inversión que se está haciendo con respecto a los 4.200 metros de jardín. ¿Cómo vamos a hacer para que esto realmente perdure? Porque el haber diseñado esta propuesta se convierte en un presupuesto constante para la administración local. ¿Esto qué quiero decir con esto? Es decir, las jardineras deben permanecer en buen estado y por largo tiempo pues se requiere de una inversión constante. No solamente de esta administración, sino de lo que es el futuro. Pero más allá de eso es cómo garantizar que realmente el habitante de calle, el reciclador y el espacio público realmente se respete. ¿Cómo vamos a garantizar eso? Alguien, las juntas de acción comunal, cómo los comunales, los líderes van a participar de ello para que esto realmente cumpla el objetivo y sea un área respetable, no sea por el contrario un área que se vaya a intervenir, que sea esté expuesta para que la maltraten y se pierda esta inversión. Eso, presidente. Por lo demás, es claro. Muchas gracias. A usted, Pablo, por la comprensión. Una segunda intervención. Gracias, presidente. Sí, aprovechando que aquí tenemos los órganos de control, la Contraloría, me gustaría que pudieran revisar este contrato de las jardineras, tal y como lo manifiesta el edil Pablo, lo manifesté en mi primera intervención. Pues fue un contrato que ya está finalizado, sin embargo, pues sí sigue acarreando un tema de gastos recurrentes para la localidad y me gustaría que ustedes revisaran ahí, pues si hay alguna falta disciplinaria o fiscal en la celebración de ese contrato y pues cómo se dejó ejecutado, porque ya el contrato creo que ya está en firme y lo que estamos hablando en este momento es más un tema como de mantenimiento, y entonces me gustaría que ustedes pudieran revisar más a fondo si hay alguna novedad frente a ese contrato y por favor, Marce, que esta solicitud quede en el acto. Gracias. A usted, Elisa Natalia. Sin más intervenciones, por favor, la palabra inicial. Elena, después Julio César, después Fernanda. En ese orden, por favor, gracias. ¿Listo? ¿Ya? ¿Ya está ya? Ya está. Bueno, mi nombre es Milena Parra, hago parte del contrato de Utiliza, del contrato 849. Para aclarar la pregunta que hicieron frente a la población recicladora,
La población recicladora se incluye dentro de la actividad 2 del contrato, que son jornadas de recuperación del humedal Jaboque de la localidad de Engativá, en el que se realizan 40 jornadas de recuperación del humedal, y si se quiere tener una sensibilización de 1000 participantes y o recicladores. Ya hemos hecho investigación en campo y encontramos que no toda la población recicladora es de 1000 participantes. Entonces también vamos a incluir a la comunidad, pero no está enfocado en la separación en la fuente en esta actividad, sino más a la recuperación del humedal Jaboque para sensibilización de esta población frente a este recurso. ¿Sí? No es enseñarles a hacer la separación de cuáles son los residuos, los recuperables, sino porque esa es una actividad totalmente diferente que está enfocada más a los conjuntos residenciales y a la población de vivienda. Entonces, es como para aclarar el tema de frente a la sensibilización de la población de los recuperados. ¿Vale? Gracias. Julio, después Fernanda. Soy biólogo marino y coordinador del proyecto 1019 entre Aguas de Bogotá y el Fondo de Desarrollo Local o la Alcaldía Local de Engativá. La pregunta que tú mencionabas relaciona a la restauración. La restauración en términos generales es bien compleja, y pues tú como biólogo lo sabes. De pronto tú te quieres enfocar un poco más al rebowling, que es una nueva disciplina enfocada hacia esa restauración, el cual tiende a generar una renaturalización, volver a los estados orígenes del ecosistema. Es evidente, en este momento tenemos presiones antrópicas en todas las zonas y áreas del distrito, tanto en las reservas distritales de humedal como en toda la estructura ecológica principal. Podemos hablar de restauración si queremos generar como tal corredores de polinizadores fundamentados en generar conectividad. Hace algunos años se hizo una pasarela sobre eso, sobre el río Bogotá, sobre los linderos del río Bogotá, ¿cierto? Que aislaron un poco esas madreviejas que en su momento son zonas de inundación del río Bogotá. Lo ideal con estos corredores polinizadores es poder generar, como su palabra lo dice, esa conectividad o ese corredor entre el humedal Jaboque, el sendero que se hizo y la zona del Juan Amarillo. Entonces, por eso se plantean dos áreas, tanto en el humedal de Jaboque como en el humedal Juan Amarillo. Las especies foco o las especies objeto de conservación para estos corredores de polinizadores están enfocadas, como en la presentación lo mencionaba Fernanda, a los bombus, o es decir, abejorros que a nivel del distrito se han visto diezmados como tal. Las abejas soldado, que ya son pocas tanto en los humedales como en las áreas de la estructura ecológica principal. Por eso se plantean o se plantearán especies nativas que atraigan estos polinizadores nativos y que generen esa conectividad en ese corredor. Entonces, es cierto, si la restauración es un poco compleja, el poder saber toda la dinámica en un ecosistema es aún más compleja. Entonces, por eso queremos paso a paso ir generando esa conectividad y ese enriquecimiento que se haría en una de las áreas. ¿Por qué enriquecimiento? Porque allí ya hubo un proceso de restauración de hace más o menos 20 años. Entonces, ese enriquecimiento va a generar aumentar la biodiversidad en esa área en específica. ¿Cuál es esa área específica? El humedal Juan Amarillo. ¿En qué sector? Colindante a Ciudad de la Colsubsidio, ¿cierto? Entonces ese enriquecimiento se genera cuando ya hay un proceso de restauración. ¿Por qué? Porque hay herbáceas que me van a traer nuevas especies que no posee el humedal y que me van a generar un equilibrio
en la red trófica. Cuando hablo de la red trófica, hablo de las plantas, los polinizadores como insectos primarios, las aves como polinizadoras de vertebrados, ¿cierto? Y a la vez los grandes depredadores de esas aves o de esos insectos. En este caso, para los insectos serían las aves insectívoras y para los colibríes serían las aves rapaces, ¿cierto? Entonces estaríamos generando un equilibrio en una pequeña parte que sería un área pionera para Engativá y poderla desarrollar a mayor escala y con mayor tipo en otras áreas, tanto de las áreas protegidas como en toda la estructura ecológica principal de Engativá. ¿Tiene la Fernanda? Fidel, presidente, honorables ediles y edilesas, muy buenos días, muchísimas gracias por esta invitación. Desde el área de planeación del Fondo de Desarrollo Local, queremos responder algunas preguntas puntuales que nos tocan. El primero para la Contraloría nos dice que, nos pregunta la Contraloría que por cuánto es el valor del contrato 885 de 2024. Ese contrato es de 1.611.304.996 pesos y tiene un plazo de 8 meses. Y hay una pregunta y es, cuando la Contraloría nos solicita los estados financieros, del contratista o de la ejecución del contrato. Bueno, en ese caso queremos también contarle a la Contraloría que en este momento no se ha hecho ningún pago, hasta ahora está arrancando la ejecución del contrato, entonces en este momento no se ha efectuado ningún pago por parte de la alcaldía local. Bueno, para la edilesa Natalia, muy buenos días, muchísimas gracias edilesa. Edilesa, nosotros damos respuestas a las preguntas y si bien nos faltaron 2 preguntas, con todo el respeto, Edil Fidel, pues lamentablemente yo para responderle esa pregunta a nosotros desde el área de planeación sobre si cada proyecto traza hipótesis y evoca los métodos que permitan falsearlas, pues yo tengo que responderle que no. Y eso era lo que no queríamos, como entrar a decirle como de manera tan directa, no. Ustedes saben que los proyectos pues no trazan una hipótesis, sino van en el marco de una meta que se tiene que cumplir en los planes de desarrollo. Entonces, pues la respuesta directa, no traza ninguna hipótesis que pueda falsearlo. Dicho eso, pues es que esa es la forma en que se hacen los proyectos de los fondos de desarrollo local. Y Edilesa, la pregunta 3 tiene toda la razón, no presentamos los cronogramas acá. Igual los tenemos, o sea, los cronogramas están todos actualizados y quisiéramos compartírselos para que ustedes los miraran. Efectivamente, debimos haberlo enviado antes, así que les pedimos disculpas, pero tenemos aquí toda la información la teníamos desde esta semana para enviárselas a ustedes. Otra pregunta que nos hizo y que corresponde, compete directamente al área de planeación. ¿Cuál era la otra pregunta, Ilesa Natalia, que usted hizo? Ah, no, ya, perdón. Ya recuerdo que si la formulación se hizo en el marco del plan de desarrollo y de la administración pasada. Sí, Ilesa, esta formulación arrancó desde la administración pasada. En ese lapso en el que arranca la formulación, ustedes saben que las etapas de formulación para un proyecto a veces son bastante extensas. Un proyecto sobre todo de este monto y con tantos temas técnicos que tiene, se puede demorar casi 3 meses formulándolo. Y para que salga a una licitación pública son 2 meses más. Entonces, sí, Edilesa, arrancamos, o bueno, yo hablo en nombre de la Alcaldía Local de Engativá, arrancamos desde la administración pasada a formularlo y ya con esta administración actual pues se adjudicó el contrato, pero sí se arrancó la formulación desde la administración pasada. Eso en lo que compete al área de planeación. Y pues ya yo le doy el uso de la palabra a Fernanda para que continúe con las otras preguntas.
Bueno, voy a responder acerca de las jardineras, que ha sido como punto de cada uno de ustedes. Las jardineras, pues como bien lo sabemos, se instalaron en años anteriores. Nosotros, tanto para las jardineras, el arbolado, el corredor polinizador, tenemos el compromiso de hacerle mantenimiento durante 3 años. Entonces, pues es por esa razón que estamos ahorita realizándole el mantenimiento. Entonces, pues creo que ahí respondo una de las preguntas. Y la otra en cuanto al manejo de los residuos y que estos jardines generan unos puntos críticos pues en dicho sector. Por parte del proyecto no se genera alguna articulación con alguna de las otras entidades, sin embargo nosotros como misionalidad pues del Fondo de Desarrollo realizaremos pues un seguimiento y operativos constantes pues acerca de estos puntos críticos. No sé si tal vez se han evidenciado que por estos días hemos estado muy movidos en terreno y hemos tenido unos muy buenos resultados en cuanto a la recolección de estos residuos, y nuestra idea y nuestro propósito para los años que vienen es poder tal vez generar o reducir estos puntos críticos. Lamentablemente no me puedo comprometer a decir como si los vamos a quitar, si no van a haber puntos críticos en la localidad, porque como lo dijo la alcaldesa Lina en su intervención, es cultura ciudadana prácticamente. Por eso la importancia de estos proyectos que se realizan para concientizar, enseñarle a la gente la manera adecuada de reducir sus residuos generados en sus hogares, en sus empresas, en sus instituciones, para asimismo mitigar un poco estos puntos críticos. En cuanto a la consulta de el proyecto 849 de las subpesetas a intervenir, efectivamente este contrato fue una propuesta ganadora de presupuestos participativos y la comunidad ganadora en su momento pues estableció esas subpesetas. Lo que vamos a realizar nosotros es, como ya que tenemos esas subpesetas, evidenciar cuáles barrios de estas subpesetas son los más críticos para enfocarnos en dichos barrios, ya que en el técnico formulado no se identifica pues cuáles barrios puntuales. Entonces eso es lo que vamos a realizar. Y ya, creo. Bueno, creo que también era una pregunta, muchas gracias. Por parte del consorcio, a Sucedero se realizará como un estudio o un enfoque a la Junta de ese sector, de San Marcos, para darle un poco de apropiación pues, para el tema del mantenimiento, ¿sí? Porque inicialmente, no sé si ustedes saben que era un jardín entregado a la comunidad y pues claramente la comunidad no lo recibe. Entonces, pues también por la demora de las formulaciones y los contratos, el cambio de vigencia, pues hubo un poquito pues la tardanza, pero lo ideal es que el consorcio haga un trabajo con la comunidad aledaña y el presidente o la presidenta de la Junta de Acción para apropiarnos más en cuanto a estas jardineras. Pablo, segunda intervención. Gracias. Aprovechando el del contrato 849, vuelvo y reitero, el número de personas no me cuadra con los 4.000. Y segundo, creo que es un buen momento para retomar todo lo que tiene que ver con los puntos críticos que tenemos de basuras. Aprovechando que nos está manifestando que no está definido, no se ha establecido exactamente cuáles son los barrios a atender esta necesidad, digámoslo así. Entonces me parece prudente tener en cuenta los puntos críticos que tenemos en la localidad para implementar este contrato. Y reitero, el número de beneficiarios no me encaja. No sé si es que estaba mal o qué pena. No. Sí, señor. Voy a realizar la consulta con los documentos, porque pues efectivamente dan 4.800, sí, señor. Entonces voy a realizar pues la consulta específica en los documentos y para darle pues respuesta de manera escrita. Y sí, señor, usted tiene razón, nos vamos a enfocar en los puntos críticos, en los barrios que tienen puntos críticos graves, pues de estas subpesetas, ya que no podemos pues cambiar las subpesetas, nos vamos a enfocar en los barrios que tengan más puntos. Bueno, una pregunta que quedó sin contestar, pero la hice en la Comisión Ambiental Local. Si había 724 millones para el año 2024 en cuanto a restauración, porque el contrato asciende a 999 millones. Y en ese sentido iba a la pregunta de si hubo traslados o no hubo traslados.
Pues no sé si hay posibilidad de que la respondan hoy. Señor Edil, no, señor, no hubo traslados. El POAI del 2024, pues lo realizamos esa revisión debido a la consulta que su merced hizo el día de la Comisión Ambiental Local. Y según el POAI del 2024, no, señor. Los valores de los contratos actualmente efectivamente se encuentran en el POAI del 2024. Bueno, perdóneme que sea un diálogo, pero entonces, ¿de dónde sale ese aumento? Debe estar justificado de alguna manera. Eran 724 millones en el plan de desarrollo local, aparecen en el POAI, según se dice 999, cosa que no recuerdo en este momento yo. Yo me permito responderle esa pregunta. Esa pregunta habla del contrato 1019, ¿no es cierto? Del convenio 1019. Nosotros, según el POAI que esta honorable corporación aprobó en el año 2023, tenemos que el presupuesto para esa meta era de 1.000 millones de pesos. Intervenir hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. Eso básicamente es lo que nosotros tenemos y podemos darle la respuesta con la matriz de POAI que fue aprobada en esta corporación en diciembre del año 2023. Entonces lo que vemos es que de pronto, sí, en alguno de pronto de los recursos del cuatrenio, tal vez, no podría decirle a fondo en este momento porque de pronto en el plan de desarrollo tenían otro valor, pero en el POAI 2024 tenemos un presupuesto de 1.000 millones de pesos. Entonces, en el marco de ese dinero fue que se realizó el contrato. Gracias. ¿Cómo se llama usted? Gracias, Cristian. Más intervenciones ni de parte de los ediles ni de parte de la administración. Por hoy consideramos concluido el punto principal y por lo tanto, Marcela, siguiente punto. Sexta, proposiciones y varios. Proposiciones y varios tiene la palabra el edil Pablo Molano. Gracias para convocar mañana, miércoles 23 de abril 2025, 9:30 de la mañana, Parque Metropolitano Petar Salitre, 9:30 de la mañana. Si no hay mayor intervención, entonces Tienes que cambiar, aprobarla. Presidente, nuevamente, qué pena. Por ser cambio de sede, vamos a poner a consideración con los honorables ediles de la comisión, ponemos a consideración el cambio de la sede. Los ediles que estén de acuerdo, por favor, levantar mano para su aprobación de la comisión. Gracias. Presidente, el año pasado estuvimos allá. Pero en la planta. En la Petar. Es el parque. El parque, bueno, sí apruebo. Ya lo había aprobado. Es la primera vez que vamos a ir al Parque Metropolitano, claro. A la Petar hemos ido ya varias veces, pero el Parque Metropolitano es la primera vez. ¿Vale? Ok. Gracias, presidente. Hasta ahí, Pablo. Siendo las 11:03 AM. Levantamos la sesión.